Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 36. Conseguir un taller. Roland bostezó y movió la cabeza hacia un lado. Su cúpula sobresalía de debajo de una manta y podía sentir una brisa fría entrando por la ventana. Se levantó y se estiró mientras bostezaba, sus ojos aún un poco lentos. Había ganado alguna forma de libertad a través de los años, pero todavía estaba acostumbrado de alguna manera a levantarse temprano en la mañana. Este día iba a ser ligeramente diferente al resto. El nuevo taller que le prometieron se iba a inaugurar hoy. Iba a trabajar allí ahora en lugar de ir al emporio mágico de Exeor. Como ahora era un herrero rúnico, necesitaba más espacio para practicar sus habilidades relacionadas con la herrería. El gerente había cumplido su promesa y se trasladaría al nuevo taller hoy. Él también iba a vivir allí, ya no necesitaría la habitación de esta posada. El lugar en el que iba a trabajar tenía un espacio más pequeño para un dormitorio donde podía pasar la noche. Sin embargo, no lo obtendría gratis. Pagaría el alquiler y aún necesitaría producir el número mínimo de 10 pergaminos de hechizos a la semana. No estaba contento con el aumento de la carga de trabajo, ya que quería llevar sus habilidades de herrería a niveles más altos. Sus habilidades de trazado no se podían subir de nivel más. La habilidad de nivel superior solo se desbloqueó después de obtener una clase de escriba de maná rúnico, avanzado de nivel 2. Aún así, hacer rollos rúnicos era su única forma de ganarse la vida, al menos por ahora. Si lograba crear algunas armas rúnicas, pensó que el gerente de gnomos las cambiaría por los pergaminos a medida que trajeran más dinero. Esta fue también la razón por la que eran mucho más difíciles de hacer. Se dio cuenta de esto cuando estaba cambiando de clase e inscribiendo su primera runa. La gran cantidad de maná utilizada incluso para una runa menor era astronómica. El maná que gastó en ese cucharón resistente al fuego fue suficiente para crear 5 hechizos de flecha de fuego comunes. Ni siquiera podía terminarlo de una sola vez y necesitaba esperar a que su maná se regenerara. Si lo hubiera intentado de una sola vez, probablemente se habría desmayado por el dolor de cabeza desgarrador. Se levantó de la cama y se vistió. Llevaba su túnica habitual con algo de ropa casual debajo. Esta vez no usó la armadura gambesón porque era demasiado gruesa. Estaba bien usar al aire libre ya que hacía frío allí. Por dentro, por otro lado, lo hacía sudar mucho. También había cambiado su bolso espacial por un modelo más grande, podía caber 3 veces más en este. Llevar todo su equipaje y recursos ahora era finalmente posible. Después de limpiar la habitación, devolvió la llave al posadero. El hombre no reaccionó mucho, ya que tener antiguos inquilinos que se iban era algo común. Ahora tenía más de 12 años y ya estaría obteniendo un lugar propio. Sus planes de comenzar su propio negocio parecían brillantes, pero no estaba seguro de si el consejo que gobernaba este lugar le permitiría abrir su propia tienda todavía. Incluso ahora solo trabajaría en el edificio que se le dio, pero estaría cerrado y funcionaría solo como un lugar para la artesanía. Abrió la puerta de la posada y salió sin mirar atrás. Decidió dar un paseo por la ciudad en lugar de pagar un carruaje. No hacía tanto frío afuera, ya que ahora era temporada de verano. Había muchas otras personas caminando de un lado a otro, a pesar de que no hacía tanto frío, todavía veía humo saliendo de muchas chimeneas. El familiar aferramiento de metal sobre metal fue escuchado por él mientras continuaba hacia su destino. Su plan era encontrar un trabajo regular en una herrería cuando llegara a esta ciudad. Una persona para guiar su progreso probablemente aceleraría todo. Afortunadamente, en un mundo donde adquiriste habilidades, la repetición podría reemplazar a un buen maestro. Había suficientes manuales de herrería para referir también. La parte difícil era la inscripción de símbolos rúnicos. Después del juicio, había pensado en algo que disminuiría la tensión. Continuó caminando por la ciudad. Cuanto más avanzaba, menos glamorosa se volvía la ciudad. Ya se dio cuenta de que el gnomo no estaría entregando nada gratis y el nuevo taller estaba ubicado en las partes bajas de la ciudad. Aquí era donde vivía la mayoría de los pobres. Sabía que el lugar al que llegaría no sería nada especial. Sí, esperaba tanto. Pensó para sí mismo mientras miraba la dirección, al igual que en su mundo pasado las casas tenían números y nombres de calles. Lo que estaba mirando era un viejo edificio de piedra con un techo a 2 aguas de madera. Parecía haber un ático con una sola ventana redonda allí. No tenía ningún vidrio y estaba cerrado por unos tablones de madera. Había alguien parado frente al edificio y rápidamente se acercó a Roland. Era un individuo grande que parecía una especie de trabajador. «Tú, Roland». Roland asintió y también mostró un trozo de papel que el gerente del gnomo le dio al hombre. «Todo parece estar en orden, el lugar es tuyo». El hombre se fue rápidamente después de ver la carta de presentación. Solo estaba aquí para darle a los jóvenes las llaves y asegurarse de que nadie las saqueara antes de que el nuevo propietario se mudara. Roland miró a la persona desapareciendo en la distancia antes de darse la vuelta. Miró el edificio en mal estado y entró. Era mucho más grande de lo que esperaba y cuando entró supo la razón. Esta no era una casa normal, no, probablemente era un pequeño almacén. Tenía un área de almacenamiento de 2 pisos de altura y una pequeña oficina. Esta oficina también era lo que iba a ser su vivienda. Había una plataforma de carga frente al almacén para ayudar a cargar y descargar las mercancías de carros y vagones. Para productos más pesados, debería haber un simple polipasto sobre la puerta del almacén, pero no había ninguno. Podría haber habido una grúa que operaste en la pasarela, pero ya no estaba allí tampoco. La mayor parte del espacio de este edificio se mantuvo para el almacenamiento. Esto dio un amplio espacio para los diversos utensilios de herrería. Justo en el medio estaba el gran yunque, parecía bastante viejo y pesado de levantar. Junto a la pared estaba el corazón de la herrería, la fragua con un fuelle conectado a ella que le permitiría infundir más aire en ella. Este usaba carbón como combustible y parecía bastante golpeado.
Había algunas herramientas de hierro arrojadas a la esquina. Después de revisarlas notó que algunas incluso estaban oxidadas. Primero los clasificó, trayendo todos los martillos en un solo lugar, mientras que las diversas pinzas fueron colocadas por la fragua de manera ordenada. Un vicio y un banco de trabajo estaban allí, incluso una piedra de afilar para afilar. El gnomo era fiel a su palabra y le había procurado todos los elementos básicos para comenzar. Movió su mirada hacia el resto de su nuevo taller. Todo el lugar estaba polvoriento y telarañas colgaban del techo. Nadie había vivido aquí durante bastante tiempo. La razón por la que este edificio de almacén no estaba siendo utilizado era desconocida para él. Solo podía teorizar que era demasiado viejo o estaba en una mala ubicación. Necesito limpiar este lugar. En este tipo de situaciones, deseaba ser un verdadero mago elemental. Podía producir agua a través de la magia. Si quería hacer eso ahora necesitaría usar un costoso pergamino mágico. Necesitaba agua y algunos trapos. Había pozos esparcidos por la ciudad por estas razones. Comenzó a pensar que tal vez debería contratar a alguien para que buscara cosas como esta para él en una ocasión posterior. El gerente había dicho algo sobre un asistente, pero después de conseguir la herrería, no quería pedir más, al menos no todavía. Le tomó 15 minutos regresar con 2 cubos de agua y luego comenzó la limpieza. Le tomó bastante tiempo limpiar primero sus dormitorios. Fregar madera vieja y desigual que no estaba pintada fue una molestia. El moho estaba por todas partes, las ventanas en mal estado dejaban entrar el aire frío, y subir a esa pasarela parecía un accidente a punto de suceder. Roland cayó muerto en su nueva cama después de limpiar todo el lugar y de alguna manera poner todo en orden. Ya estaba reconsiderando su enfoque de comenzar una carrera en solitario. Tal vez trabajar en el taller de otra persona sería menos complicado. Luego resurgieron los recuerdos de su antigua vida, donde su antiguo jefe lo obligaba a trabajar horas extras todos los días. Esto trajo de vuelta su lado obstinado y rápidamente decidió superar este pequeño revés. Afortunadamente era una parte más cálida del año y la noche pasó sin mucho problema. Una cama nueva que no usaba le había hecho no descansar bien. Este todavía era un edificio marcado bajo el paraguas de Exeor, por lo que no temía ser saqueado en el futuro. Los ladrones y bandidos en esta ciudad evadieron en su mayoría los negocios dirigidos por los miembros del consejo. Al día siguiente, finalmente estaba listo para trabajar. Había comprado algunos lingotes de bronce para esta ocasión junto con algunos de hierro, además de los que también tenía otros materiales. Había una vieja fundición aquí, solo necesitaba hacer algunos moldes para ella. Usaría principalmente bronce y hierro por el momento. A pesar de que el hierro todavía era un poco difícil de inscribir runas, era bueno entrenar sus habilidades de herrería. El bronce se usaría para la siguiente fase, que era la artesanía rúnica. El bronce tenía un punto de fusión más bajo que el hierro. Creía que también sería más fácil inscribir runas en él. Finalmente puso en marcha la fragua, no planeaba hacer nada fuera de lo común, solo algunos clavos. Había leído de los libros y solo hacer que contaran como experiencia y para sus habilidades relacionadas con las herramientas. Él estaría haciendo estos clavos de hierro esta vez. Tenía una culata de hierro de 1 centímetro de ancho para esto, que era solo una barra de hierro larga y lisa. También tenía un cabezazo de clavo ligeramente oxidado. Esta herramienta tenía un pequeño gancho en un lado y un extremo plano más redondo en el otro con un agujero que lo atravesaba. También se utilizó para remachar. La última herramienta era una herramienta resistente de corte en caliente con la que usaría para cortar la varilla calentada. Primero, usó su hechizo de brasa para iniciar un incendio y esperó a que las brasas alcanzaran una temperatura lo suficientemente alta. La varilla que estaba usando era lo suficientemente larga como para sostenerla con las manos, pero aún usaba algunos guantes para mayor seguridad. Cuando el metal se puso rojo, lo llevó al yunque y comenzó a martillarlo. Solo la punta de la varilla estaba en el yunque, ya que solo necesitaba estrechar una pequeña longitud que sería el clavo. Después de poner la punta en la forma correcta de la uña, primero la puso a través del cabezal de la uña para ver si encajaba. Después de esto, colocó la herramienta resistente en el yunque y la parte caliente de la varilla contra ella. Comenzó a martillarlo una y otra vez mientras lo retorcía. Dejó una pequeña parte intacta y no la cortó por completo, ya que el cabezal de clavo se usaría para torcerla. Colocó la parte redondeada del cabezal del clavo en el yunque donde estaba un agujero circular especial. Con el clavo casi completo ahora en el cabezal del clavo y en el yunque, comenzó a martillar la parte superior. Pronto el clavo tomó su forma final y lo dejó caer a un lado. Creó ironal, menor, bajo, ganó un XP. Levantó una ceja ante la cantidad de experiencia que obtuvo de esto. Este era el mínimo que podías obtener para cualquier tipo de acción, siendo esta su tercera clase de nivel 1. Probablemente no era la mejor manera de subir de nivel. Me alegro de no haber hecho tantos esquemas de las runas relacionadas con el elemento. Dio un suspiro después de ver la escasa experiencia que recibió. Estaba feliz de haber logrado hacer algo que no estaba calificado como más bajo al menos. Continuó haciendo esas uñas hasta que no hubo más existencias con las que trabajar. Todavía no logró subir de nivel ninguna de sus habilidades de herrero. Si lo hiciera después de hacer algunas uñas crudas, habría sido demasiado fácil. Continuó practicando hacer uñas mientras tomaba un tiempo de inactividad y creaba algunos pergaminos de hechizos. Todavía necesitaba mantener el mínimo o incluso más. Ahora tenía un taller y tendría que gastar dinero en nuevos materiales. Las uñas que estaba haciendo eran demasiado pequeñas para inscribir runas al menos por el momento. Los fundía en otra cosa o los usaba para colgar más herramientas en las paredes. Después de un día completo de fabricación de herramientas, su dominio básico de la herrería alcanzó el nivel 2, incluso recibió un punto de bonificación en fuerza por ello. Su forja básica aún no subió del todo, probablemente necesitaría comenzar a fundir y trabajar más la fragua para eso. Antes de que terminara el día decidió realizar una prueba más. Se había conseguido una placa de metal ligeramente más gruesa que estaba hecha de bronce y otra también de hierro. Los llevó al banco de trabajo. Primero colocó su mano sobre la placa de bronce y activó su habilidad de elaboración de runas. Quería probar si podía hacer esto sin calentar el metal y sin un martillo. Sus dedos brillaban azules y su maná se filtraba en el bronce.
Podía decir instantáneamente que esto no iría a su manera. Continuó durante un minuto entero, pero luego se detuvo y miró la pieza de metal con el ceño fruncido. Incluso en algo como el bronce, esto tomaría una eternidad. Sus puntos de maná se redujeron a la mitad y tal vez una décima parte de la primera runa menor estaba allí. Podía regenerar este maná perdido, pero cuanto menos tenía, más lento se volvía el proceso de regeneración. Si se sumergía en sus reservas y quemaba el 90% de su maná, le tomaría unas 2 horas regenerarlo. Al 50% el tiempo se reduciría a la mitad y por encima del 70% era aún más rápido. Esta fue también la razón por la cual la mayoría de los magos no lanzaban muchos hechizos si no tenían que hacerlo y trataban de mantener su maná alto en todo momento. Se detuvo de verter más del 50% de su maná en esta placa de bronce. Se sentó y meditó un poco para agitar su regeneración de maná. Después de volver al 100% reanudó, pero esta vez con un martillo. Sus golpes de martillo golpearon la placa de bronce calentada y se filtraron dentro de su estructura. Sintió que esto ya era mucho más fácil que trabajar con hierro. El uso de maná se redujo ya que había menos resistencia en el material para que él trabajara. Placa de bronce del orbe de fuego, menor, más bajo, alto. Miró su creación. Todavía no pudo crear la calificación más alta para la runa. Como escriba, hacer este hechizo menor habría sido un paseo. Aquí, por otro lado, apenas pudo hacer uno en el grado alto mientras usaba la mayor parte de su maná. Sin embargo, este no era el propósito de esta prueba. Agarró la placa de bronce con el nombre largo y vertió un poco de su maná restante en ella. En el momento en que activó la estructura de hechizo rúnico, un orbe de luz roja apareció sobre ella. Continuó brillando mientras lo alimentaba con su maná. Lo volvió a colocar en el yunque después de desactivar el hechizo y comenzó a examinarlo. La estructura del hechizo todavía está en su lugar, nada fuera de lo común. Lo recogió de nuevo e hizo que el orbe apareciera nuevamente con una leve sonrisa en su rostro. Había logrado hacer un hechizo reutilizable, ahora podía hacerlo. Esto abrió nuevas posibilidades, ya no estaría limitado a un solo uso de pergaminos de hechizos. Necesito realizar más pruebas. Necesitaba saber qué tan delgado podía ser la placa de metal antes de que el hechizo rúnico se volviera inestable. Necesitaba probar qué tan rápido se deterioraba el hechizo, ya que sabía que estos artículos tenían una vida útil. Su mente ya estaba pensando en el futuro, quería adornarse con una armadura rúnica completa. Sin embargo, esto tendría que esperar ya que tenía problemas incluso para hacer clavos de hierro. Roland no tenía prisa, tenía tiempo suficiente para todo. El día se convirtió en noche y la gente podía escuchar el sonido del metal golpeando a otro metal. Una luz naranja fue vista a través de las grietas en el almacén junto con un cono de humo que brotaba de la chimenea. Una nueva parte de la vida había comenzado para Roland y fue mucho antes de lo que esperaba. Lo que podría lograr con esta clase aún se desconocía, pero poco a poco lo resolvería. Capítulo 37. Prueba de nuevos artículos. Un grupo de duendes grises estaba parado alrededor de los restos de una especie de criatura con aspecto de ciervo. Esta criatura era al menos el doble del tamaño de lo que sería un ciervo normal y tenía astas afiladas para acompañarla. Parecía no haber caído sin luchar, ya que 4 duendes muertos estaban justo al lado de su cadáver. Uno de los monstruos humanoides era una cabeza más alto que el resto y se aferraba a una espada larga oxidada. Era evidente que era el líder de este grupo con una mirada. Gritó algo en el idioma Gablin a los otros miembros de su tribu. Parecía bastante enojado y el otro comenzó a alejarse de los restos del monstruo. Obviamente quería los primeros dips en la carne jugosa. Su boca ya estaba salivando y la baba corría por la barbilla del monstruo. Antes de que pudiera hundir sus dientes amarillentos en la carne húmeda, notó algo. Rápidamente se dio la vuelta y balanceó su espada larga hacia arriba. Esto fue justo a tiempo para golpear un rayo azul de energía mágica a un lado. La mano musculosa del duende evolucionado tembló un poco y la espada larga se sacudió violentamente mientras se defendía con éxito. Los otros goblins comenzaron a gritar mientras balanceaban sus propias armas oxidadas. Este no fue el final de los ataques mágicos. Pronto otro rayo de energía voló hacia los monstruos que ahora golpeaban a uno de los goblins regulares. Su cabeza explotó en trozos de carne cuando cayó al suelo. El asalto continuó y rayos de energía azul llovieron desde arriba mientras los monstruos entraban en pánico. La variante evolucionada era lo suficientemente inteligente como para cubrirse detrás de algunos árboles. Se asomó mientras buscaba uno de los ataques mágicos. Pronto lo vio pasar por uno de los miembros de su tribu. A través de una de sus habilidades, fue capaz de identificar la posición de la que provenía este ataque por su trayectoria de vuelo. Lanzó un grito de guerra y cargó hacia adelante. El resto de los duendes asustados se recuperaron rápidamente y lo siguieron. Con la posición enemiga cada vez más cerca, dio persecución. Había luchado contra muchos oponentes a distancia antes. Sabía que necesitaba cerrar la distancia antes de poder obtener la victoria. Usó los árboles y los otros duendes como escudos y empujó hacia donde estos orbes azules de luz estaban disparando. Muy pronto finalmente vio a su presa. Era una persona soltera con una túnica negra de pie en una repisa que miraba hacia el bosque. El ser parecía humano y tenía 2 objetos extraños en la mano. El líder Goblin vio el punto humano, una de las cosas que sostenía hacia él. En el momento en que lo hizo, emitió luz azul y uno de esos misiles de energía salió volando. Rápidamente esquivó hacia un lado para evadirlo, pero rozó su hombro y produjo una herida. Los ojos del monstruo Goblin se pusieron rojos después de sentir dolor y emitió un grito de guerra masivo. El humano movió su otra mano hacia adelante y disparó otro hechizo. El rayo mágico se conectó con la espada oxidada una vez más, haciendo que finalmente se rompiera, pero no pudo detener la carga llena de ira del duende. Se lanzó hacia adelante activando algún tipo de habilidad que aumentó su velocidad y volvió su piel roja como la sangre. El humano de la túnica sobre la cornisa se estremeció ligeramente antes de disparar otro hechizo mágico que se conectó con el monstruo enfurecido. No logró ralentizarlo en absoluto, ya que rebotó en su piel ahora roja. El duende se lanzó hacia adelante con grandes zancadas. La repisa empinada no parecía que pudiera detener su acercamiento. En el momento en que comenzó a escalar, el humano comenzó a regresar al bosque.
El duende no dejaría huir a este enemigo. Se sentía como si lo tuviera acorralado y solo necesitaba acercarse para matar. Llegó a la cima de la cornisa en cuestión de segundos. La habilidad que utilizó había aumentado sus estadísticas en una cantidad asombrosa. Cuando llegó a la cima, pudo ver al humano retrocediendo contra un árbol. Lo tenía acorralado, no había escapatoria para su presa. El humano sacó algún otro objeto y mientras el duende cargaba creó algún tipo de barrera. Al monstruo no le importaba, rasgaría un endeble escudo mágico como ese con sus propias manos. Al menos eso es lo que se suponía que iba a suceder. En cambio, mientras cargaba hacia adelante, pisó algo. Se sentía como si hubiera excavado recientemente un terreno con algo suave debajo. Poco después de que ocurriera una explosión, la explosión se disparó hacia arriba mientras se concentraba principalmente en el pie de la criatura. Fue volado limpio mientras el monstruo caía. El escudo que el humano puso fue suficiente para protegerlo de la explosión. Al monstruo le faltaba un pie junto con la parte de su pierna. No podía moverse y su piel volvió al color gris habitual. El humano sin acercarse sacó algún tipo de pergamino y apuntó al monstruo. No podía reaccionar o moverse con la pierna faltante como una flecha caliente chisporroteante de energía de fuego conectada con su cuerpo. El mago continuó usando los pergaminos en el monstruo evolucionado hasta que exhaló su último aliento. Dry Hobgoblin Berserker L59 asesinado, ganó 950 XP. Roland miró al monstruo muerto frente a él mientras jadeaba. Vino a este bosque infestado de duendes una vez más para probar sus nuevas armas. Sin embargo, no esperaba encontrar un monstruo de nivel 2 aquí. Después de matar al duende, su título de asesino de duendes se convirtió en Goblin Slaughterer. Goblin Slaughterer. Título. Una persona con este título hace que los duendes menores huyan con miedo. Una persona con este título hace un 10% más de daño a cualquier monstruo tipo duende. Este bosque todavía era peligroso y dejado solo por el señor de la ciudad y su ejército. No había granjas en estas montañas, por lo que la gente no se molestaba en limpiar la infestación de duendes a menos que alguien se quejara. Esto provenía principalmente de comerciantes viajeros que a veces eran atacados mientras viajaban hacia la ciudad. La mayoría de las veces, los monstruos no abandonaban el bosque y solo cazaban a otros monstruos o animales para comer. Estaba bastante lejos en la cornisa antes de disparar su hechizo. Pensó que podría haber sido solo una variante evolucionada de nivel 1 del duende de aquí. En cambio, resultó ser un duende. Afortunadamente, todavía estaba bajo nivel para un nivel 2, por lo que logró derrotarlo de alguna manera. Lo hizo preparando trampas alrededor de su área de lanzamiento, ya que temía que otros monstruos intentaran acercarse sigilosamente a él. Colocó pergaminos de hechizos en el suelo y los cubrió con una pequeña cantidad de tierra. Este pergamino especial, cuando se activaba, permanecía inactivo hasta que se le aplicaba presión. Esta era una versión mejorada de su runa de explosión que usó para detonar la pared de la mina cuando estaba atrapado en ella. Había hechizos peculiares que podían desencadenarse así. Solo necesitaba aislar los componentes responsables y luego agregarlos a otras runas. En realidad, aún no podía preprogramarlos. Sin embargo, este no era el elemento que estaba aquí para probar. El duende vio esos artículos mientras los usaba desde lejos. Esta arma parecía un poco peculiar. Tenía un mango de aspecto regular con un eje plano casi rectangular encima. Parecía similar a una paleta de mano. Sí, esta era una especie de varita que Roland había creado. Más o menos parecía una paleta destinada a azotar con intrincados diseños de runas en la parte del eje. Había inscrito el hechizo del perno de maná en 2 de estas armas para probar cuánto durarían. Estaban hechos de bronce, ya que era más fácil trabajar con ellos. Había disparado decenas de rayos de maná hacia los goblins y ahora estaba reducido a aproximadamente el 30% de su maná. Las varitas mágicas de bronce improvisadas funcionaron pero a un precio. Este era el hechizo de ataque más fácil que existía, pero necesitaba una gran cantidad de maná para ser lanzado. Necesitaba 75 puntos de maná para realizar este hechizo a través de esta varita que hizo. El hechizo no podía ser enviado demasiado rápido, pero si tenía 2 varitas, podría usarlas indistintamente. Había disparado unos 10 rayos de maná con cada varita y mató a más de 10 de los goblins normales junto con este Hobgoblin. Para el líder, necesitaba algunos de sus rollos rúnicos. Esta nueva arma ya le ahorró mucho dinero. Necesitaría usar hasta 20 pergaminos para obtener un efecto similar. Gracias a esto ahorró mucho dinero y recursos. El bronce también era bastante barato en comparación con la tinta mágica y el papel de rollo especial. Los goblins restantes habían huido después de que su líder había sido asesinado y ninguno de ellos intentó subir, hasta donde Roland estaba parado ahora. Usó este tiempo para examinar una de sus armas de perno de maná. Ya podía ver algún deterioro en las inscripciones rúnicas y sabía que después de 10 más la varita dejaría de funcionar. Esto era normal para equipos rúnicos hechos de metal regular. Si los hiciera de hierro, solo aumentaría ligeramente los usos hasta un 30. Un arma como esta podría ser reparada y el proceso de elaboración de runas consumiría menos maná. Necesito reducir el uso de maná en estos. Roland se frotó la barbilla y luego ató ambas varitas de paletas a su cinturón. Todavía estaba en el bosque, así que necesitaba estar atento. Atravesó al duende y tomó la empuñadura de espada larga rota de sus restos. Pudo fundirla por partes. También quitó una piedra de maná bastante grande del tamaño de una canica, que alcanzaría un buen precio si la vendía. También había otro uso para ello. Sostuvo la gema brillante entre su pulgar y su dedo señalador. Podía ver el cristal de maná absorbiendo lentamente el maná ambiental en los alrededores incluso ahora. Sabía que había algún tipo de forma de incrustar estas piedras de maná en armas rúnicas o encantadas. Un objeto con un cristal de maná sería mucho más fuerte que uno sin él. También actuaría como una batería que permite a las personas con bajo nivel de maná activar cualquier hechizo, inscrito más y a un costo menor. El problema era que no tenía idea de cómo hacer esto. Tendría que encontrar un manual de instrucciones o conseguir un arma con un núcleo de monstruo y examinarlo. Se asomó al bosque donde estaban los otros goblins. Sus pequeños cuerpos ensangrentados estaban por todas partes.
Pronto algunos otros monstruos probablemente olerían toda esta carne fresca y se acercarían. No tenía ganas de que ir allí a tomar un par de piedras de maná valiera la pena. Su agilidad no era tan alta y tampoco creía que pudiera superar a una manada de perros monstruosos. Los goblins no eran las únicas criaturas que vivían en este bosque y él tenía otras formas de ganar dinero. Roland ya había activado los pergaminos detonantes y no podía desactivarlos. Dejaban de trabajar después de una hora, pero él no podía dejarlos allí. Se alejó y agarró un par de piedras. Simplemente los arrojó a los lugares en los que estaban las minas y detonó cada uno de ellos antes de abandonar, finalmente, el bosque. El cuerpo del duende fue arrojado a su bolsa espacial que ahora era lo suficientemente grande como para sostenerlo. Había varias partes de este cuerpo que podían usarse como ingredientes medicinales o de alquimia. Podía venderlo a su jefe gnomo y ellos se encargarían del resto. Regresó a la ciudad y regresó antes del amanecer. Estaba realmente indeciso acerca de estar en una ciudad sin mazmorra. Pensó que terminaría con la caza de monstruos después de obtener su clase de herrero. Pero allí estaba, fabricando armas y matando monstruos con ellos él mismo. Estas varitas que hizo no serían tan buenas para magos u otras clases. Los lanzadores de magia entrenados adquirieron habilidades para reducir los tiempos de lanzamiento e incluso renunciar a los encantamientos hablados. ¿Por qué querrían usar un objeto que agotara su precioso maná 2 o 3 veces más rápido? También trabajaban en partidos, la gente en ellos siempre los protegía. También necesitaban guardar su maná para lanzar los hechizos más poderosos que eran para lo que estaban allí en primer lugar. Antes de volver a su taller se dirigió hacia el gremio de aventureros. El gambesón que llevaba debajo de su túnica mantenía su cuerpo caliente. Había crecido cerca de 170 centímetros de altura ahora y debido a que trabajaba en la herrería, sus músculos también estaban creciendo. Sentía que estaba en el lado más alto en comparación con los niños de su edad. Cuando su crecimiento acelerado se detendría no lo sabía. Su tamaño corporal más grande le permitió parecer mayor de lo que realmente era, por lo que fue una ventaja. Llegó al gremio de aventureros y se dirigió a una de las recepcionistas. Me gustaría que se procesaran los restos de un monstruo. ¿Qué tipo de monstruo?, preguntó la recepcionista mientras miraba a Roland. Es un Hobgoblin Berserker. La recepcionista levantó una ceja mientras miraba al joven que se cubría la cara. Por la tarjeta que le dio parecía un aventurero de grado acero y no plateado. Ella especuló que él debía haber encontrado el cuerpo en alguna parte. El gremio no entraría en demasiados detalles cuando se trataba de eso. Otros aventureros a veces dejaban cuerpos intactos y otros eran libres de recoger los restos. Un Hobgoblin Berserker, ¿estás familiarizado con nuestras tarifas? Después de que el cuerpo sea procesado por nuestro empleado, recibirá su moneda. No debería tomar más de 3 días. Sí, está bien. Volveré más tarde. Roland asintió y la recepcionista le dijo que fuera a una de las habitaciones traseras. También le dio una pequeña placa de metal con un número junto con una etiqueta con el mismo número. En el interior, había un pasillo que conducía a cierta puerta. Cuando entró, sintió que la temperatura bajaba varios grados. Podía ver algunos cuerpos congelados de monstruos colgando de ganchos. ¿Tienes un cuerpo? Simplemente déjalo allí. Escuchó la voz de un hombre. Pertenecía a un hombre barbudo que parecía ser humano. Estaba trabajando en una especie de monstruo con aspecto de araña. Llegó justo a tiempo para verlo sacar sus colmillos con unos grandes dentistas mirando, alicates. No se quedó aquí por mucho tiempo, simplemente dejó caer al duende en el suelo. El hombre simplemente lo miró de reojo mientras continuaba su trabajo. Aquí está el número de etiqueta. Roland dejó caer el artículo que la recepcionista le dio sobre el cuerpo mientras el hombre solo asintió. El hombre le pegaría la etiqueta a este monstruo y cuando Roland regresara, solo necesitaba mostrar la placa para recibir su dinero. Esto era algo común por aquí. Podrías procesar los restos del monstruo por tu cuenta para ahorrar algo de dinero o dárselo a un profesional. Corté el cuerpo y el gremio vendería las partes con fines de lucro. Roland obtendría el 70% de esta transacción, lo cual estaba bien, ya que realmente no quería jugar con los cuerpos de los monstruos. A pesar de que el hombre parecía desinteresado, Roland sabía que el gremio no intentaría interpretarlo. Salió de la cámara frigorífica poco después y regresó a su taller. Quería reparar sus varitas de paleta, ya que obtuvo experiencia de ellas. Cuanto más destruido estaba el artículo, más obtuvo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, otra escena se desarrollaba en un lugar diferente. Un grupo de personas estaba de pie en una habitación poco iluminada mientras hablaba. Se parecían a tu riff-raff promedio. Parecían bastante sombríos, todos llevaban capuchas y algunos incluso tenían máscaras para cubrirse la boca. Escucha, tenemos un nuevo trabajo. Uno de los hombres dijo mientras los otros escuchaban. ¿Nuevo trabajo? Espero que la paga sea buena. Otro hombre intervino mientras los demás asintieron. No te preocupes, el cliente tiene bolsillos profundos. El hombre sonrió mientras arrojaba un saco lleno de monedas sobre la mesa. Los otros hombres en la habitación lo miraron con codicia en sus ojos. Comenzaron a sonreír y reír mientras que al mismo tiempo tenían dificultades para mantener sus manos alejadas de las monedas de plata. Esto es solo un pago inicial, obtendremos más después de que el trabajo esté hecho. ¿Solo un pago inicial? ¿Estamos robando o matando a alguien? Uno de los rufianes preguntó ya que esto era demasiado dinero para un simple trabajo de robo. Esa es la cuestión, realmente no necesitamos hacer mucho. Hay un viejo almacén que reabrió en Southtown, solo necesitamos destrozar el lugar. ¿Qué pasa con las personas que trabajan allí? El hombre miró a uno de los matones que preguntó y sacó un cuchillo. Había un mapa sobre una mesa con la posición de este almacén. Hundió esta daga doblada en la ubicación de su objetivo antes de responder. ¿Qué piensas? Todos asintieron mientras comenzaban a prepararse para la noche. Cuando la luna alcanzaba el cenit atacaban. Capítulo 38. Allanamiento de morada.
Roland cerró la puerta detrás de él después de entrar en su taller. En el interior, había muchas herramientas colgadas en las paredes. Usando su nueva clase, había limpiado el lugar e incluso había instalado algunos estantes. Comenzó a segregar todos los recursos que tenía, como hierro, bronce y cobre. Incluso durante su trabajo, estaba seguro de recoger las virutas de metal. Tenía una fundición en funcionamiento que podía usar para fundir estos metales sobrantes en lingotes. También estaba pensando en hacer moldes de arcilla. Con ellos, planeaba hacer su primera espada de bronce. Esto aceleraría bastante el proceso, ya que no necesitaría darle tanta forma. Ya había pasado algún tiempo practicando su oficio, pero solo había alcanzado el segundo nivel de su clase de herrero. Esto ya le estaba mostrando que pasaría mucho más tiempo con este tercero. Solo después de esto, finalmente entraría en el territorio de herrero de nivel 2. No estaba seguro de si habría una clase de prestigio esperándolo entonces. Tenía que subir de nivel su artesanía rúnica y todas las habilidades relacionadas con la herrería al máximo, antes de la búsqueda de clase de trabajo, para estar seguro. Todas esas habilidades de herrería que recibió, incluidas las runas, estaban en el nivel 2 ahora. Ya podía sentir que estaba mejorando en su nuevo oficio. La tensión que la artesanía rúnica le puso era ligeramente menor ahora. Sin embargo, todavía necesitaba pasar por todo su maná para terminar una runa menor en un día. Esto fue cuando se trabajaba con un material blando como el bronce. El hierro duplicaría o triplicaría el tiempo empleado y uno de los metales raros lo haría imposible. La habilidad básica de artesanía rúnica tenía su límite y cuanto mayor era el tamaño del metal, más tiempo tomaba. Inscribir las huellas no fue tan fácil y tuvieron que ser colocadas a través de la mayor parte del arma. Colocó las dos varitas en forma de paleta en su banco de trabajo y las miró. Había una razón por la que los hizo así. Debido a que su habilidad de arte rúnico era tan baja que no podía comprimir tanto las runas. Sus creaciones tenían que ser grandes solo para que toda la runa encajara. Se había decidido por el hechizo del rayo de maná, ya que era el más pequeño de su repertorio. Con su piscina de alto maná y su dominio rúnico que estaba reduciendo los costos de fundición, esta arma era muy utilizable. Quería pasar al siguiente paso e inscribir una runa común, pero había un problema. Primero, una runa común era muchas veces más difícil de hacer, probablemente necesitaría de 4 días a una semana para ello. El segundo problema era el tamaño. Apenas consiguió el perno de maná menor en esta gran masa de bronce en forma de paleta. Calculó que si quería crear un arma similar manteniendo la forma, terminaría con algo así como una raqueta de tenis. Estaría hecho de bronce o hierro y el equilibrio sería un verdadero problema. Podía intentar hacer el mango de madera, pero luego surgió otro problema. Mezclar dos materiales diferentes entre sí y conectar vías rúnicas a través de ellas. Era algo fácil escribir una runa en una gran pieza de metal. Las huellas fluyeron entre sí sin problemas. Pero incluso agregar un mango de madera o tela en la parte superior dificultaría las cosas. Solo tenía que haber contacto directo. El maná que una persona inyectaba en el artículo se disipaba muy rápido a menos que tuvieras las vías rúnicas cerca. La única forma en que tenía que evitar esto era de alguna manera remachando las partes juntas sin usar la madera como parte de la runa. La madera también era mucho peor para la artesanía rúnica, ya que simplemente no hacía frente bien a las vías de maná. Necesitábamos cierta madera mágica para algo así, lo que hacía que los arcos rúnicos fueran mucho más costosos y difíciles de hacer. Roland pensó que tenía que haber algún tipo de forma de conectar la armadura y las partes del arma entre sí. Incluso algunas espadas tenían una empuñadura, un pomo y un protector que se insertaban por separado. Tenía que haber algún tipo de forma de conectar estas partes sin que tuvieran que ser una pieza sólida de metal. Podría haber habido una habilidad que un herrero rúnico de nivel 2 logró o una que podría aprenderse de un libro de habilidades. Tendría que ir a preguntar o comprar alguna información más tarde. Por ahora, tenía que reparar sus paletas mágicas. Puso en marcha la fragua con la ayuda de su hechizo de brasas y un poco de carbón. Este carbón tenía una temperatura lo suficientemente alta como para trabajar con bronce y hierro. Si quisiera pasar a los mejores metales mágicos, necesitaría una mejor fuente de combustible. Esto también significaba que podría trabajar con acero regular en el futuro con este equipo básico de forja. Había una versión de mineral de hierro que había absorbido maná llamada de Piron. Se encontró en el interior de la tierra más cerca de su núcleo y le dio al equipo rúnico más uso de hechizos. Podrías hacer Black Steel a partir de él que mejorara aún más sus cualidades. Este era uno de los mejores metales que no era tan caro. Era más barato que Mirtil. Ese material era utilizado principalmente por personas de nivel 3 y superior. En su mayoría eran los únicos lo suficientemente ricos como para permitirse algo así. También había un límite en los materiales. El bronce común no podría contener una gran estructura de runas. El maná requerido para elaborarlo se quemaría a través del metal haciendo que los caminos fueran inutilizables. Incluso si un herrero rúnico, un arma como esa probablemente solo duraría una vez antes de derretirse. Esta fue también una razón por la que decidió ir con runas menores por ahora. Usó pinzas para calentar lentamente el metal antes de volver a colocarlo en el yunque. Agarró uno de los martillos e infundió su maná en él. Luego comenzó a martillar lentamente el arma mágica. Con cada golpe partes de las inscripciones rúnicas fueron reconstruidas a su forma anterior. Antes de ir a la otra paleta miró el martillo del herrero que estaba usando. Había un ceño fruncido en su rostro ya que este artículo también se estaba desgastando muy rápido. La herrería de runas funcionaba forzando el maná en el martillo del herrero. Esto dañaría lentamente la integridad de la herramienta y con el tiempo el metal comenzaría a desmoronarse. El martillo que estaba usando era uno nuevo que él mismo creó. Hacer sus propias herramientas de herrería era un buen entrenamiento, pero los productos que estaba haciendo eran apenas pasables. Esto era mucho más difícil que escribir, que en su mayoría solo requería un buen control de maná. Su alta destreza lo ayudó ligeramente con el proceso de creación, pero su baja fuerza lo estaba frenando. Se quedó sin resistencia rápidamente y sus manos comenzaron a temblar si martillaba durante demasiado tiempo. Al igual que ahora, su resistencia se agotó, pero logró reparar su arma mágica.
Afortunadamente, la resistencia se recuperó mucho más rápido que el maná, así que después de 5 o 10 minutos estaba listo para partir. Los sonidos de apego continuaron hasta la noche y Roland tuvo que acelerar esto ya que sus vecinos vendrían, quejándose nuevamente si continuaba por mucho más tiempo. Mientras el joven trabajaba en sus armas y objetos, el resto de la ciudad estaba en silencio. Después del anochecer, la mayoría de la gente estaba bebiendo en una taberna o descansando en casa. Sin embargo, ahora había otro tipo de persona, el tipo con el que un ciudadano común temía cruzarse. Todos llevaban una armadura de tela junto con un poco de cuero endurecido aquí y allá. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas y tenían máscaras que ocultaban sus bocas. Todos aquí tenían la clase de ladrón y podían moverse en silencio en la noche. Se movieron en silencio mientras evadían a los guardias que realmente no prestaban tanta atención a sus tareas. La ciudad era grande y no había tantos soldados. El señor de la ciudad utilizó principalmente a sus hombres para proteger los distritos más ricos. Esto dejó lugares como Southtown desprotegidos. Este distrito era donde vivían los plebeyos de bajos ingresos y también donde estaban los barrios marginales de la ciudad. La mayoría de los guardias de la ciudad no se preguntaban mucho aquí a menos que fueran ordenados por los superiores. Estos 4 hombres se dirigían lentamente hacia allí, eran miembros del gremio de ladrones. Esta era una organización oculta que la mayoría de las ciudades más grandes tenían. Las personas que eran miembros de él asumieron trabajos que el gremio de aventureros consideraba poco éticos o simplemente demasiado peligrosos. Algunos miembros eran incluso aventureros, trabajando en ambos gremios al mismo tiempo. Había varios requisitos para entrar en este gremio, pero uno de los principales era tener una clase relacionada con el robo. Esta era una clase de ladrón o bandido que mostraba a los maestros del gremio que eras uno de ellos. Llegaron justo a tiempo para escuchar a Roland martillando un poco de metal. Eran alrededor de las 9 p.m. de la noche. Los 4 se extendieron para examinar el almacén mientras se mantenían ocultos. Tenían que ver todos los puntos de entrada y escape que tenía este antiguo edificio antes de decidir el curso de acción. Después de que terminaron, volvieron a las sombras para discutir nuevas acciones. Puerta grande en la parte delantera, cerrada desde el interior. Probablemente no será fácil. Las ventanas detrás están cerradas, pero solo madera y cerraduras endebles. Una puerta que conduce probablemente a la oficina o dormitorio de quien vive aquí. Los ladrones comenzaron a formular un plan. Podrían irrumpir por la puerta principal y destruir todo el lugar o colarse. Se decidieron por lo último. Las ventanas que estaban en la parte trasera de este almacén parecían las más fáciles. Podían simplemente trepar a través de ellos y luego cortar la garganta de quien viviera aquí. Esperaremos a que el objetivo se vaya a dormir, recuerde lo que dijo el trabajo. Los ladrones asintieron mientras se movían lentamente a sus propios escondites. La solicitud indicaba que debían tomar lo que la persona en el interior estaba trabajando. Recibirían un bono si traían algo que valiera la pena. Después de saquear el almacén estaban planeando quemar el lugar con el cuerpo del propietario dentro. Solo necesitaban esperar hasta que se fuera a la cama. Con el tiempo, el golpe de metal contra metal se detuvo y la chimenea que estaba conectada al horno se apagó. Podían ver movimiento en el interior y después de unas horas de espera la persona en el interior finalmente se fue a la cama a las 12 a.m. Los ladrones estaban un poco enojados porque le tomó tanto tiempo. Esto era bastante tarde para los estándares de este mundo. Esperaron otros 30 minutos más o menos antes de decidir atacar. 2 personas se quedaron afuera para vigilar y alertaban a sus compañeros si algo sucedía. Los otros 2 se escabulleron hacia la parte trasera del almacén. Cada uno de ellos decidió usar una ventana diferente para colarse. No usarían ninguna de las ventanas que los colocaban directamente en la vivienda de Roland. La posibilidad de que se despertara era demasiado alta si intentaban eso. Las ventanas eran de madera y gruesas y el vidrio era de estera. Las cerraduras eran simples pestillos enganchados que estos ladrones podían abrir fácilmente desde el exterior. Solo necesitaban insertar algo delgado entre ellos para levantar el bloqueo antes de entrar. Esto parecía ser un trabajo bastante fácil para los ladrones. El propietario supuestamente era solo un mocoso de 13 años. Una persona tan joven tampoco podía ser de alto nivel, por lo que incluso si se despertaba, fácilmente lo dominarían. El hombre abrió lentamente las ventanas y subió al edificio. Se encontró en una pasarela estrecha que estaba sobre el área de almacenamiento principal. La madera era vieja, pero gracias a su avanzada habilidad para escabullirse no estaba haciendo ningún sonido. El otro ladrón logró hacerlo en el interior también y los 2 se encontraron. Podían ver herramientas y artículos de hierro por todas partes, pero todos eran toscos e inutilizables para ellos. Pensaron que tal vez habría algo que valiera la pena robar, pero el artesano en el interior era aparentemente un novato. Ellos asintieron para sí mismos y se movieron juntos hacia el espacio habitable más pequeño. El hombre a cargo de esta pequeña banda de ladrones estaba aquí. Le dio a su miembro del partido un letrero que indicaba que debía entrar primero. El hombre solo asintió y se dirigió hacia la habitación en la que se alojaba su objetivo. La puerta no estaba cerrada, así que simplemente agarró la manija y la abrió suavemente. Las habilidades de robo que de alguna manera habían hecho cosas como puertas y ventanas producen menos sonido, mientras se activaba su sigilo. En el interior, vieron una cama y lo que parecía ser una persona dormida. El ladrón que estaba al frente sacó una daga que tenía una ligera curva. El líder solo esperó junto a la puerta en caso de que de alguna manera su compañero no diera un golpe mortal. El objetivo intentara huir. No sentía que ese fuera el caso, ya que la persona ya estaba a una distancia de ataque. El ladrón no dudó en absoluto, su daga se movió hacia abajo y se incrustó en el cuerpo del objetivo. En el momento en que lo hizo, el ladrón sintió que algo estaba mal, rápidamente tiró de las sábanas hacia un lado para descubrir un montón de almohadas atadas juntas en forma de cuerpo humano. Había otra cosa fuera de lugar, un pedazo de papel de aspecto extraño que brillaba de color rojo. Antes de que el matón contratado pudiera reaccionar a través de una explosión ocurrió. Fue golpeado por una ola de energía caliente y arrojado como una muñeca de trapo contra la pared. El líder ladrón que estaba viendo cómo se desarrollaba todo rápidamente se agachó dentro del almacén para evadir el resto de la explosión.
No sabía lo que estaba sucediendo, cómo pudo haber ocurrido una explosión. Antes de que pudiera pensar en la razón por la que sintió algo, su cuerpo se sacudió hacia un lado, pero no fue lo suficientemente rápido cuando sintió que algo atravesaba su hombro. Escuchó a alguien chasquear la lengua detrás de él, quería darse la vuelta y tomar represalias, pero antes de que pudiera hacer eso, todo su hombro explotó. El hombre agarró la herida que brotaba, su cuerpo había sufrido un golpe paralizante y estaba entrando en shock. Desde las sombras vio salir a alguien, era un joven con un pesado rapier en la mano. Su sangre corría por la punta que brillaba ligeramente roja. El hombre no quería creer esto. ¿Cómo podría un pícaro de nivel 2 no haber notado a alguien detrás de él? Esto no tenía ningún sentido. Estaba perdiendo mucha sangre y decidió huir. La habitación en la que ocurrió la explosión también tenía una ventana, así que con mucho dolor se levantó y se fue. Se cubrió la cabeza con su brazo bueno mientras cargaba. La ventana estaba cerrada, pero sabía que podía abrirse paso a través de ella sin sufrir demasiado daño. Necesitaba salir a donde estaban sus otros dos compañeros. Con su ayuda, probablemente podría escapar o incluso matar a este mocoso. Sin embargo, las cosas no irían a su manera, ya que en el momento en que saltó sintió que algo se movía detrás de él. Ya estaba saltando por la ventana en este momento, por lo que evadir el ataque por detrás fue difícil. Era aún más difícil ya que era una flecha de vendaval que viajaba muy rápido que podía alcanzar velocidades asombrosas. Le atravesó el pecho mientras saltaba y doblaba su cuerpo hacia un lado con la esperanza de evadir. Con el impulso adicional, el cuerpo del pícaro viajó aún más lejos de lo que esperaba. Su cuerpo golpeó el duro pavimento. Uno de los ladrones que estaba esperando afuera llegó para ver el espectáculo. Se sorprendió, el líder de su equipo era un titular de clase de nivel 2. Incluso estaba por encima del nivel 60 y ahora era un desastre destrozado en el suelo. Incluso sin verificar que sabía que estaba muerto, había que tomar una decisión. Hizo lo que cualquier ladrón en esta situación haría y abandonó esta misión. El segundo vigía tuvo la misma idea después de ver a su líder muerto. En el interior del almacén estaba Roland. Estaba sudando y su corazón latía furiosamente. La persona que había recibido la explosión de su runa todavía estaba en su taller. Todavía no estaba muerto, así que Roland decidió incapacitarlo. No matarlo probablemente sería la mejor opción, ya que podría obtener algunas respuestas. También vio algo de movimiento afuera. Los otros ladrones afortunadamente decidieron huir y la explosión fue lo suficientemente fuerte como para que los guardias vinieran. Se sentó en una de las sillas de madera mientras se calmaba. Había hecho algunos preparativos para algo como esto. Sabía que este era un vecindario peligroso en el que vivía. Sin embargo, no esperaba ser parte de una invasión a su hogar tan pronto. Roland tenía otros hechizos además de los de ataque. Después de darse cuenta de que era realmente malo para detectar el peligro, le pidió al gerente que lo ayudara a encontrar un artículo con tal hechizo. Había adquirido un hechizo de detectar la vida. Le permitió ver firmas de vida fuera de su casa y las usaba todos los días antes de acostarse. Siempre se acostaba tarde, lo que le permitía notar a los ladrones que vigilaban este almacén. El otro hechizo que usó fue un hechizo de velo de sombra. Este era un hechizo de grado común que le permitía desvanecerse en las sombras. Mientras permaneciera en ellos, era prácticamente invisible. Solo una persona con alta percepción podría verlo, lo que tendría que ser al menos un explorador avanzado de nivel 2. Después de la explosión, hundió su rapier encantado en el hombro del hombre. Estaba apuntando a la cabeza, pero el pícaro de nivel 2 reaccionó rápidamente. Tuvo la suerte de que su arma tuviera esta función. Lo activó instantáneamente para producir la explosión interna, el resto fue historia. ¿Fue esto solo un robo normal o algo más? Pensó para sí mismo, esto se sentía un poco excesivo para un simple ataque de ladrón. Realmente tenían que matarlo, lograron colarse en el edificio y ni siquiera lo registraron. Los vio moverse hacia su habitación casi al instante, claramente estaban tratando de matarlo primero antes de hacer cualquier otra cosa. Muy pronto llegó más gente. La explosión causó bastante conmoción, por lo que la noticia de este evento se extendería por toda la ciudad. El gremio de ladrones también investigaría esto, ya que perdieron a uno de sus pícaros en lo que parecía ser una misión fácil. La ciudad aparentemente pacífica ya no parecía tan segura. Capítulo 39 en las alcantarillas. Hubo una gran conmoción en Southtown. En medio de la noche, se escuchó una fuerte explosión desde uno de los almacenes. Era lo suficientemente fuerte como para despertar a las personas que vivían allí. Los guardias llegaron a la escena bastante tarde como siempre. Esperaban encontrar algún tipo de accidente de laboratorio de alquimista no registrado, pero en cambio, fueron recibidos por el cuerpo de un ladrón muerto. Junto a este cuerpo había un joven vestido con una túnica oscura. También había una persona atada en el suelo frente al almacén. Faltaba una de las ventanas y salía humo de ella. Parecía que alguien intentó saltar a través de él afuera. Los guardias pudieron ver que las dos personas en el suelo tenían la estética pícara habitual. El que estaba vivo estaba atado muy bien y tenía un trapo metido en su boca quemada. Tampoco se veía demasiado bien, uno de sus brazos estaba destrozado. La ropa que llevaba puesta también estaba destrozada y también quemada como si estuviera siendo asado en un fuego. Te tomó el tiempo suficiente, estos dos intentaron robarme. El joven bajó la capucha de su cabeza y habló. Tenía el pelo oscuro y expresiones algo sombrías. Los dos guardias que llegaron aquí primero se miraron el uno al otro y luego a los supuestos ladrones. Necesitaremos que vengas con nosotros y nos expliques todo. Eran alrededor de las 2 de la noche y algunas otras personas también se habían reunido aquí. Este mundo no tenía algo así como una estación de policía. En cambio, eran los guardias de la ciudad los responsables de la orden. A pesar de que Roland fue la persona que casi fue asesinada, aún no había evidencia de ello. Tenían que llevarlo de vuelta al puesto de guardia e interrogarlo junto con los testigos. Roland soltó un suspiro, ya estaba cansado y ahora necesitaba ir con estos dos idiotas. No quería meterse en problemas, así que solo asintió.
Ir en contra de los guardias de la ciudad se consideraba un delito grave. Era mejor terminar con esto. Por lo que parece, pasaría la noche en el bergantín, ya que no creía que realmente lo interrogarían a esta hora tardía. Todo el proceso de interrogatorio fue llevado a cabo por funcionarios superiores, pero estos dos eran solo guardias comunes. Mientras Roland murmuraba blasfemias bajo sus narices, alguien más llegó a la escena del crimen. Esta persona pasó desapercibida mientras se mantenía en las sombras. Los guardias ni siquiera podían ver cuando la persona se coló en el edificio. El intruso se mezcló con las sombras como si fueran parte de ellas. No había nadie más adentro. La figura de la persona emergió de las sombras, parecía una nube de humo negro. El humo tomó forma en la figura de una mujer. La mujer llevaba una armadura de tela negra que cubría todo su cuerpo, que era bastante curvilínea. Estaba parada en la habitación donde sucedió todo, la sangre aún estaba fresca. Podía decir que alguien usó una habilidad similar a la que ella realizó hace un momento. Podía sentir el elemento oscuridad en el aire que despertó su interés. El niño usó uno de sus pergaminos. Su rostro estaba cubierto por una máscara, tenía una mirada pícara similar a la de los atacantes. Lo único que se podía ver debajo de su capucha eran sus brillantes ojos plateados. Comenzó a recorrer rápidamente el almacén. Con sus habilidades mejoradas podía decir a través de dónde entraron los ladrones. También podía decir más o menos que los ladrones fueron tomados por sorpresa. La mujer se desvaneció de nuevo en las sombras y se fue poco después. Mientras viajaba durante la noche, sus estadísticas mejoraron, lo que le permitió llegar a su destino rápidamente. El lugar hacia el que se dirigía era el distrito más rico de esta ciudad, llamado Hightown. Desde el exterior, este edificio parecía muy elegante. Fue construido con piedras grises y tenía decoraciones de madera de pino amarillo. Las ventanas altas y grandes permitían que entrara suficiente luz en la casa y se habían agregado a la casa de una manera muy simétrica. El edificio tenía una forma redondeada y un pequeño jardín fuera de él. El techo era alto, triangular y estaba cubierto con tejas marrones. Una pequeña chimenea estaba al lado de la casa y salía algo de humo. Una de las ventanas estaba ligeramente abierta y salía una luz tenue de ella. La mujer, con el uso de su habilidad de viajar en las sombras, se abrió camino hacia adentro. En el momento en que entró, pudo ver una sombra rebotando en esa luz. Era una figura de una persona. Esta persona estaba sentada en un escritorio y mirando a través de algunos pergaminos. «Ciliana, ¿eres tú? Te dije que no te acercaras sigilosamente a mí así. Puedes usar la puerta como una persona normal». La voz del gnomo que Roland trabajó sonó en la residencia. La forma de la mujer emergió de las sombras cuando se hizo notar. Se veía ligeramente diferente de lo que normalmente hacía. Su cabello dorado ahora era blanco puro y su color de piel era marrón oscuro. Esta era la apariencia habitual que poseía un elfo lunar. Pero es más divertido de esta manera. Ella se rió mientras el gerente dejaba de escribir. Él arregló sus gafas y empujó la pila de papeles hacia un lado antes de preguntar: ¿encontraste algo? Tenía curiosidad, ya que su asistente rara vez regresaba en medio de la noche sin una buena razón. Algo debe haber sucedido. Quizás. Es un poco complicado. La ceja del gnomo se levantó, pero él permaneció en silencio esperando que ella continuara. Hubo un pequeño incidente en Southtown. ¿En Southtown? Realmente no tenemos muchos activos allí. El gerente interrumpió. Ciliana, su tienda operaba principalmente en las mejores partes de la ciudad. Hizo comprar algunos bienes raíces en los barrios pobres, pero solo porque eran baratos. Su bajo costo se debía a lo malas que eran las condiciones de vida. Deja de interrumpir y déjame terminar. Se trata del niño. ¿Conoces a tu escriba favorito? Roland. ¿Pasó algo? Está muerto. El gnomo se frotó la barbilla. Cuando esta mujer estaba involucrada, la muerte no estaba muy lejos. No era realmente descabellado si el chico se involucraba con ella. No, él no. Aunque alguien murió por su mano. Ciliana comenzó a describir la situación. Que Roland había matado a un ladrón de nivel 2 y capturado a otro que estaba cerca de un aventurero de acero, de alto nivel. También dio la información sobre él usando algunos hechizos similares a sus habilidades. Esta parte no fue una gran sorpresa para el gnomo, ya que Roland incluso le había pedido que le proporcionara todo tipo de pergaminos de hechizos. La parte sorprendente fue que el niño, que ni siquiera tenía 13 años de edad, podía eliminar a un pícaro de nivel 2. ¡Malditos bastardos! El gnomo golpeó la mesa con la mano, una vena pulsando sobre su ceja era claramente visible. Primero alguien trata de socavar mi negocio y ahora esto. Hizo una pausa por un momento antes de volverse hacia su asistente elfo lunar. ¿Sabes quién es el responsable? ¿Dijiste que uno de los ladrones sobrevivió? ¿Sabes quiénes son? Ciliana sonrió un poco antes de responder. Eran claramente un partido del gremio. Ese pícaro era probablemente el líder. No he estado allí en mucho tiempo, debería visitarlos. La mujer sonrió aún más. Esta sonrisa hizo que el gerente temblara ligeramente, ya que sabía lo que ella le estaba preguntando. Pensó por un momento y asintió. Necesitaba demostrar que no se podía jugar con él y sus empleados. La gente del gremio de ladrones era fuerte, pero él tenía sus propias conexiones y no temía las consecuencias. Lleva a Siron contigo. Si no te dan la información, ¿sabes qué hacer? ¿Qué pasa con el niño?, preguntó la mujer mientras se daba la vuelta y estaba lista para irse. Envía a alguien a recogerlo por la mañana. Ese mocoso probablemente me masticará por la mañana. No hay respeto por sus mayores. La mujer asintió y se fue. El gerente suspiró mientras pensaba en lo que iba a suceder. Sabía cómo operaba esta mujer, pero se atrevieron a atacar uno de sus activos que estaba cultivando. Sabía que Roland tenía un futuro brillante por delante, incluso ya estaba haciendo equipo encantado. Sabía que si lograba llegar a un acuerdo con él, ganaría mucho dinero. Los herreros rúnicos prometedores no eran algo que se encontrara todos los días. Los que no eran enanos eran aún más raros.
estaba progresando mucho más rápido de lo esperado, lo que le hizo temer por lo que el niño esperaría en el próximo contrato. Esto tendría que esperar ya que había asuntos más importantes que examinar. Principalmente el problema con alguien que intenta sabotear sus tiendas. Comenzó con algunas afirmaciones falsas sobre productos defectuosos, luego algunos robos y envíos fueron despedidos. Ahora incluso intentaron matar a uno de sus trabajadores utilizando a los asesinos de los gremios de ladrones. Esto tenía que detenerse lo antes posible. El gremio tendría que renunciar a los nombres de la persona responsable o sufrir las consecuencias. El gnomo se movió de su silla y se mudó a una habitación diferente. En él había un espejo decorativo redondo con algunos cristales a su alrededor. El gnomo no podía ver su reflejo en este espejo, ya que era un artefacto mágico destinado a un propósito diferente. Extendió la mano hacia uno de los cristales e inyectó un poco de su maná en él. En el momento en que lo hizo, los cristales comenzaron a brillar azules. Después de unos minutos, los cristales brillantes cambiaron el color de azul a verde. En el momento en que lo hicieron, un vago contorno de una figura apareció en el espejo. La apariencia de la figura era borrosa al principio, pero lentamente se volvió más nítida. ¿Pasó algo? Rara vez llamas. Preguntó la persona que estaba en el otro extremo del dispositivo mágico. El gerente no se detuvo mientras este objeto mágico quemaba cristales mágicos como si nada. Sí, necesito que. Le dolió al gnomo que necesitaba para hacer esta llamada. Tendría que gastar parte de ese dinero duramente ganado, pero tenía que hacerse. La conversación continuó durante un minuto. La persona del otro lado desapareció cuando terminó la conversación. Esto debería hacerlo. El viejo gnomo regresó a su habitación mientras la noche continuaba. Esto aún no había terminado, ya que la parte principal de la noche acababa de comenzar. La mujer elfa que estaba en Hightown ya iba hacia cierto lugar, donde probablemente estaría cierto hombre. El área en la que se alojó principalmente era un lugar al que a ella no le gustaba aventurarse. Este era el distrito de Flores muy lindo, aunque realmente no tenía nada que ver con ellos. Este era el barrio rojo y donde estaban todos los prostíbulos, eran propiedad de uno de los miembros del consejo. Siliana apareció en uno de los burdeles que su compañero de trabajo frecuentaba y tuvo la suerte de encontrarlo. Como siempre, estaba desnudo con dos damas de diferentes razas alrededor de su cuello. Ella irrumpió en la habitación mientras ya estaban haciendo la escritura, para consternación de los dueños del burdel. La mujer elfa de la luna era bien conocida en estas partes, así que no la detuvieron. En el momento en que el hombre la vio entrar, la saludó con una sonrisa. Bienvenido, finalmente cambiaste de opinión. El hombre llamado Siron preguntó sin hacer mucho para cubrir sus regiones inferiores. Incluso apuntó sensualmente su lanza hacia la mujer elfa de piel oscura que solo frunció el ceño. Vístete, tenemos un trabajo que hacer. Esperaré afuera, tienes un minuto. Ella no estaba de humor para discutir con este tipo, ya que él solo se burlaría de ella como siempre. No le gustaba trabajar con él, pero sabía que su habilidad era comparable a la suya. De vuelta en el exterior, Siron finalmente apareció. Su camisa estaba desabrochada y se podían ver algunas marcas de lápiz labial sobre su cuerpo tonificado. El hombre tenía una apariencia similar a Siliana, ya que también era un elfo lunar. Al igual que ella, tenía el pelo largo y plateado y la piel oscura. Algunas personas a veces los confundían con hermanos. Señora, la hice esperar. Hizo una reverencia cortés mientras se burlaba para sí mismo. El hombre tenía un poco más de 180 centímetros de altura y tenía una constitución tonificada más delgada. También era un elfo lunar con cabello plateado y piel marrón, pero era un poco más claro que el de Siliana. Sus ojos eran dorados en contraste con los plateados de la hembra. Tenemos trabajo, vamos a visitar al gremio, así que vístete y tómate esto en serio. Ella entrecerró los ojos al hombre que no tenía puesto su equipo de batalla. Siron asintió y su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Había tiempo para el placer, pero ahora era el momento del trabajo. Frío como siempre. Sí, dame un minuto. Los dos se alejaron del burdel y se dirigieron hacia uno de los callejones oscuros. Al igual que la mujer, la figura del hombre se volvió más negra a medida que se desvanecía en las sombras. Pronto los dos corrieron uno al lado del otro. La cara de Girón ahora estaba cubierta por una capucha y una máscara inferior. Su equipo era similar al de sus compañeras. Su armadura parecía ser una especie de cuero negro. Algunas intrincadas inscripciones eran visibles e indicaban que se trataba de una armadura encantada del tipo rúnico. Sus armas preferidas eran dos espadas cortas largas y curvas que sostenía en sus manos. Los dos continuaron hacia su destino a altas velocidades. El lugar hacia el que iban no estaba en ninguno de los distritos de la ciudad. No, estaba ubicado debajo de él, en algún lugar donde los residentes normales ni siquiera querrían aventurarse. Odio ir a la Plaza de la Rata, siempre huele a mierda allí. El hombre se quejó mientras miraba la entrada de la llamada plaza. Era una gran abertura de alcantarillado que los llevaría a las alcantarillas de la ciudad. Las alcantarillas estaban compuestas por una gran variedad de pasillos llenos de diversos productos de desecho. Sin embargo, no iban allí por las ratas y el mal olor. Había otro lugar al que solo se podía acceder a través de estos pasajes. Los dos se zambulleron dentro y pudieron abrirse paso rápidamente a través de los pasillos oscuros gracias a sus habilidades para caminar en la sombra. Siguieron el camino habitual y terminaron en cierta pared. Si alguien no supiera nada mejor, pensaría que esto era solo tu pedazo de roca de todos los días. Los dos, por otro lado, sabían lo que tenían que hacer. La hermosa dama hará los honores. Sirion sonrió mientras sonreía. La mujer elfa simplemente puso los ojos en blanco y se puso en cuclillas. Movió su mano hacia las aguas residuales y después de un momento logró encontrar la palanca. En el momento en que lo cambió, la pared comenzó a moverse. El mecanismo era lento e hizo que toda la pared fuera en círculo. Un día mataré al bastardo que colocó esa maldita palanca en un lugar como ese. Siliana sacó una botella de agua de su bolsa de almacenamiento y comenzó a enjuagarse la mano con ella. Los dos luego atravesaron el pasaje ahora abierto.
La pared de movimiento lento no se detuvo hasta que se selló. Por otro lado, fueron recibidos por otro pasillo, esta vez con antorchas mágicas liderando el camino. Ya podían escuchar a algunas personas hablando dentro cuando habían llegado a la parte oculta de la ciudad de Delgar. Este era el lugar donde todos los ladrones y bandidos pasaban su tiempo. Algunos de ellos incluso vivían aquí mientras rara vez salían. El gremio de ladrones que perseguían también estaba aquí. Los dos entraron. Más allá del pasillo iluminado por antorchas había un gran espacio abierto. Había varios puestos de comerciantes aquí. La gente aquí no vendía comida. Esto era lo que la mayoría de la gente llamaría un mercado negro. Se colocaron varios artículos robados en exhibición. Las personas incluso podían obtener partes del cuerpo de humanos y monstruos que estaban prohibidos por varias razones. Los dos pasaron junto a esos comerciantes. Todos se cubrían la cara de una manera u otra. Toda la plaza de la rata se extendió por las ciudades subterráneas como una telaraña. Había varios cruces y bolsillos más grandes como este mercado negro. Esas áreas más grandes estaban ocupadas por organizaciones sombreadas separadas. Unos trataban con esclavos, otros con asesinatos, y luego estaba el gremio de ladrones. Operaba de manera similar al gremio de aventureros y también tenía otras sucursales en diferentes ciudades. Era un grupo que no estaba muy unido como los aventureros. Sin embargo, las peleas por la posición de maestro del gremio estallaban ocasionalmente. Los gremios de otras ciudades realmente no se involucrarían entre sí a menos que el pago fuera bueno. Esto también significaba que no ayudarían a otros gremios a tomar represalias si algo sucedía. A menos que alguien hiciera que valiera la pena. Esta fue también la razón por la que estos dos elfos tenían bastante confianza en la tarea que se les encomendó. Desaparecieron del gran espacio subterráneo en uno de los muchos corredores subterráneos. Su destino, la zona donde el gremio tenía su cuartel general, era hora de manchar sus manos de sangre. Capítulo 40. Gremio de ladrones. Gremio de ladrones de Delgar. Estaba escondido bajo tierra junto con todos los demás negocios no convencionales. La única forma de llegar a ella era tener una clase relacionada con el robo. Esto se consideraba principalmente una clase de ladrón o una clase de bandidos. El primero era su carterista habitual y alguien preparado para operaciones sigilosas. El segundo era más un matón, más cercano a un guerrero en la distribución de estadísticas. La única diferencia fue principalmente en algunos pasivos mientras luchaban de una manera menos honorable. La forma en que lo lograste fue robando o incluso matando a otros seres humanos. Al igual que el gremio de aventureros, tenía un tablón de anuncios donde los miembros del gremio podían asumir tareas. Iban desde sus típicas misiones de búsqueda en las que alguien solicitó que se llevara un determinado artículo de la casa de alguien. Todo el camino hasta misiones de asesinato e incluso robos brutales sin testigos. Algunos gremios de ladrones prohibieron rotundamente misiones como esas, dejándolo en manos de otras organizaciones más oscuras como los gremios de asesinatos. Esto dependía del líder del gremio y el de Delgar no tenía ningún problema en ensangrentar las manos de los miembros de su gremio. El hombre que dirigía el espectáculo aquí se llamaba Reinald Eraser. Esto se debió principalmente a su afición a cortar la garganta de su objetivo con sus dagas. Era una persona de alto nivel que se había hecho cargo del trabajo hace solo unos años después de que el líder del gremio anterior muriera durante una de las carreras de trabajo. Él fue el que trajo algunos cambios al gremio que se abstuvieron de los hechos más sangrientos. El gremio ahora se consideraba más débil de lo que era mientras el viejo maestro del gremio estaba cerca. Principalmente debido al hecho de que el anterior era un nivel 3 de alto nivel y propietario de una clase de prestigio. Su reemplazo era solo un Master Blade Rogue regular sin ninguna habilidad fuerte en particular. Aún así, él era la persona más fuerte aquí y nadie podía ir contra sus dagas. La noche se estaba acabando lentamente y algunos de los miembros del gremio regresaban después de llevar a cabo algunas misiones. Esto provocó una pequeña conmoción ya que el grupo que había intentado saquear el taller de Roland había regresado, con 2 de sus miembros desaparecidos. Pronto comenzaron a difundirse noticias sobre el encuentro y que uno de los miembros más experimentados fue asesinado. Oye, ¿escuchaste que ese viejo idiota Rosen se mató? ¿Qué? ¿Pero era un nivel 2? Trató de follar a la esposa del conde o algo así. Uno de los ladrones parlantes se rió mientras que el otro se tomó las cosas un poco más en serio. Es aún peor, incluso atraparon a ese idiota Brian. Apuesto a que el viejo Reinald despellejará vivo al resto de su grupo. Los ladrones sabían que ser atrapado estaba cerca de una sentencia de muerte. O te colgaban en la horca los guardias de la ciudad, o si dabas alguna información que implicara al gremio, tendrías que preocuparte de que te persiguieran. Cualquiera que traicionara al gremio sería marcado para la muerte dependiendo del maestro del gremio. Al que estaba aquí le gustaba dar golpes a la gente como repartir galletas. Tal vez estará de buen humor hoy. Hemos estado recibiendo mucho trabajo durante los últimos meses. El gremio había estado ocupado últimamente. Alguien estaba pasando mucho tiempo y estaban llevando a cabo varias tareas. Un grupo de aventureros ganaría principalmente contra uno compuesto por ladrones y matones. Eso fue solo en una pelea abierta. Los miembros del gremio de ladrones nunca jugaron limpio, siempre esperando el momento adecuado para atacar. Jugaban sucio usando veneno y solo atacaban por la noche. Algunos de ellos incluso usaban ataques de monstruos como cobertura. Hubo un par de errores durante este periodo, pero la gente de afuera realmente no podía distinguir entre un miembro del gremio y una persona normal. Nadie hablaría de ello por temor a represalias tampoco. El evento que ocurrió hoy fue un gran problema, ya que un intento de asesinato se consideró un gran problema. Los 2 ladrones que regresaron aquí después de escapar por miedo ahora estaban siendo interrogados por el maestro del gremio. Ahora estaban arrodillados en una habitación con poca luz. El maestro del gremio estaba sentado detrás de su escritorio mientras jugaba con un cuchillo carmesí afilado. Los 2 hombres tenían sus capuchas bajadas y sus rostros estaban claramente revelados. Ambos eran humanos normales ya que el grupo era muy uniforme en su raza. No estaban solos en esta habitación solo con el maestro del gremio, había otras 4 personas aquí.
Dos eran hombres bestia de una tribu felina no revelada. Otro era un mediano que estaba apoyado contra una pared y jugaba hábilmente con algunos cuchillos arrojadizos. El cuarto era bastante grande y su piel era verde pálido. No tenía el aspecto de un pícaro y claramente siguió más de la ruta de los bandidos con su clase. Pertenecía a la raza semiota. ¿Entonces estás tratando de decirme que ese idiota fue asesinado por un herrero mocoso? Los dos se sintieron con pánico ya que no ocultaron ningún detalle de la operación. Estaban seguros de no omitir ningún detalle. El único problema era que realmente no vieron lo que realmente sucedió, ya que eran los vigías. Ninguno de ellos esperaba que su experimentado líder fuera asesinado por un herrero menor de edad. Incluso sabían que solo era un aventurero de acero. ¿Cómo podría enfrentarse a un pícaro de nivel 2 por la noche? Ese idiota entró en alguna trampa mágica. El maestro del gremio tuvo dificultades para creer este informe. El hombre que murió no era mucho, pero todavía era un titular de clase de nivel 2. ¿Olió una conspiración? ¿Alguien delató? Estos dos escaparon en el momento en que el cadáver de su líder salió disparado por la ventana empalado en la flecha del vendaval. Reynal no pensó que estos dos estuvieran mintiendo. El hechizo que hizo su líder del partido fue aparentemente una flecha verde. Esto podría identificarlo claramente como algo que un mago superior podría usar, pero también se podría haber usado un pergamino mágico. No tenía ninguna razón para no creerles a estos dos, por lo que se les permitió irse. No hicieron nada malo y el maestro del gremio pensó que alguien debía haber dado información. Cuando encontraran al responsable, lo pagarían caro. Haz que alguien vaya a la caseta de guardia, compre a ese idiota o lo silencie para siempre. Esto tiene que hacerse esta noche. El que escuchaba era el halfling que asintió y se fue justo después de los otros dos ladrones. Algunos de los guardias de la ciudad estaban en su nómina para poder intentar pagar por la libertad de los miembros de su gremio. Esto sería algo que el hombre tendría que pagar con intereses. Si fallaban, tendrían que sacarlo antes de que pudiera revelar el escondite del gremio. Ninguno de los ladrones hablaría por su propia voluntad, pero había ciertas habilidades que obligaban a la gente a hablar. Había clases especiales de inquisidor que podían obligar a la gente a decir la verdad. También había hechizos mágicos especiales o incluso pociones que podían usarse en su lugar. Este fue un éxito relacionado con el Consejo de Comerciantes y Dueños de Negocios. Tenían suficiente dinero para pedir una poción especializada o incluso contratar a un mago. Una cosa más. El maestro del gremio habló mientras el halfling y uno de los hombres bestia estaban listos para ir a llevar a cabo la misión. Ese mocoso herrero que estaba involucrado, mátalo, sin cabos sueltos. Necesitaba silenciar a ambos lados. La persona de su campamento podría vivir si era liberada, pero esta persona desconocida necesitaba morir. También ya aceptaron la misión del cliente y necesitaban llevar a cabo la solicitud. De lo contrario, simplemente tendrían su buen nombre empañado. Las dos personas asintieron mientras sonreían, pero incluso antes de salir de la habitación sucedió cierta cosa. Los dos ya estaban en el nivel 2 e incluso cerca del nivel 100, pero incluso ellos no pudieron reaccionar a tiempo. La luz mágica de las velas parpadeó por un momento y el maestro del gremio pudo ver ligeramente las sombras expandiéndose. Él era el único en la habitación que vio lo que estaba sucediendo. Una mano sombría se extendió mientras sus dos miembros del gremio salían. La mano parecía que no era parte de este plano de existencia. Parecía que estaba compuesto de humo negro mientras parpadeaba a la luz de las velas. La mano de sombra sostenía una daga de aspecto muy real. Probablemente se sintió más real cuando fue empujado en la espalda del hombre gato. El halfling tuvo un poco más de suerte ya que gracias a su pequeña estatura era difícil de golpear. Rodó hacia un lado después de ver una punta puntiaguda atravesando a uno de sus compañeros del gremio. Rápidamente intentó arrojar sus cuchillos arrojadizos a la mano sombría, pero antes de que pudiera sintió que algo lo atravesaba por detrás. Los dos hombres murieron en un instante y nadie pudo reaccionar. Los asaltantes pronto se rebelaron mientras todos vestían cuero negro. ¿Reynal la navaja? Más como el idiota. Tu codicia será tu perdición. La voz de una mujer salió de debajo del capó. La persona que había apuñalado por la espalda al halfling se hundió de nuevo en las sombras lista para atacar. Los otros dos guardias que estaban en la habitación dieron un paso adelante. El Alford era enorme y tenía una masa gigante en la mano, el otro padrino una espada larga normal. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Los ojos de Reynal se pusieron rojos cuando sacó su conjunto encantado de dagas y estaba listo para una pelea. Por la exhibición de poder, sabía que esta mujer no era alguien a quien debía tomar a la ligera. Ella tampoco estaba sola, podía sentir a alguien más moviéndose a través de las sombras. La tenue luz de las velas estaba trabajando en su contra. Siliana y Sirion se habían colado gracias a sus habilidades de flexión de sombras durante la conversación y solo estaban esperando para atacar. El gremio de ladrones era algo que habían visitado antes e incluso habían tomado algunas misiones antes de que este hombre fuera el líder del gremio. Era fácil evadir la detección gracias a sus conocimientos previos y habilidades avanzadas de ocultación que rara vez se veían. ¿Qué queremos? Para empezar, ¿podrías decirnos quién te ordenó atacar ese almacén en Southtown esta noche? El maestro del gremio y su matón permanecieron en su lugar mientras hablaban con la mujer. Reynal se dio cuenta rápidamente y se dio cuenta de por qué esta persona estaba aquí y también para quién estaban trabajando. ¿De verdad quieres comenzar una pelea con el gremio por algo como esto? Ese gnomo tiene un deseo de muerte. A pesar de que Reynal era considerado un bruto sediento de sangre, era mucho más inteligente de lo que la gente le daba crédito. Sabía lo que ese equipo de 4 había hecho hoy y por quién fueron contratados. También sabía a quién pertenecía el almacén, era uno de los activos de Exeor. Así llegó a la conclusión de que el gnomo tenía que ser el que enviara a estas personas aquí. La otra opción sería un tercero. Tú. Ni siquiera sabes cuán grande es nuestra empresa, no sería difícil hacer desaparecer tu pequeño gremio. La mujer se acercó con sus armas desenfundadas, al parecer, la amenaza no funcionó. La mujer ni siquiera trató de mantener en secreto la identidad de su jefe.
Parecía que se sentían cómodos al comenzar una guerra con el gremio de ladrones sobre este asunto. Reynal no era alguien que usara la forma diplomática para hacer las cosas. Aún así, no estaba seguro de salir vivo de esto si luchaba ahora. Sus dos guardaespaldas eran más débiles que él y esta mujer estaba cerca de él en niveles. El problema era que ella no estaba sola y él sabía que eran los tipos que podían matarlo antes de que llegaran los refuerzos. «Espera». Sacó la mano y la mujer se detuvo. No quería arriesgar su vida contra esta persona, eran claramente asesinos experimentados. Sin embargo, había un pequeño problema. Había firmado un contrato mágico similar al que Roland firmó cuando fue contratado. Sin embargo, la maldición que recibiría el maestro del gremio de ladrones era bastante más mortal que una pequeña penalización. De maná. ¿Sabes cómo funciona? No puedo decir nada, mejor me suicidaría ahora mismo, pero... Los ojos del hombre se dirigieron a una pintura en la pared que estaba a un lado. Esto le dio a la mujer asesina suficiente información para el siguiente paso. Se acercó y movió la pintura a un lado. Debajo había una caja fuerte de tamaño mediano con una cerradura de combinación. 875-230-95-67. Dijo la combinación mientras seguía mirando las sombras. Sus dos guardias se sorprendieron de que su líder no le diera la orden de atacar todavía. Sus amigos estaban muertos, pero la mujer responsable ahora se dirigía hacia su caja fuerte personal. Antes de poner el código, se volvió para mirar al hombre gato. Tú, entra en la combinación. Ella no confiaba en el maestro del gremio. Algunas de estas cajas fuertes eran mágicas. Una combinación incorrecta podría muy bien hacer que la cosa explotara o disparara un poco de niebla venenosa. En su lugar, ellos eran los que tenían la ventaja ya que los ladrones estaban por debajo de sus habilidades. Reynal solo dio un suspiro y asintió con la cabeza a su secuaz. El código correcto es 875-230-95-69. Oye, no me culpes por intentarlo. Se encogió de hombros mientras se alegraba de que la mujer no reaccionara con ira y simplemente dejara que esto se deslizara. El hombre bestia logró abrir la caja fuerte sin que explotara en su cara ni destruyera ninguna evidencia. También se dio cuenta de por qué él realmente no estaría dispuesto a explotarlo, ya que había muchas monedas de oro y documentos costosos dentro. Después de revisarlos encontró cierto libro negro con los nombres de los clientes. Con más excavación, encontró lo que estaba buscando. El gremio de ladrones mantenía un registro de todas las personas con las que trabajaban y para las que trabajaban. Lo hicieron principalmente para tener pruebas para chantajear a cualquiera que cambiara de opinión y delatara. De esto no es bueno. Miró el nombre de la persona que ordenó el golpe. El nombre también era visible en otras misiones, como las que usaban veneno en los restaurantes o las que apuntaban a las caravanas de otros miembros del consejo. Reynal no podía revelar la información por sí mismo, pero si alguien encontraba alguna evidencia por sí mismo, no sufriría ninguna consecuencia. Afortunadamente, logró tener una puerta trasera en el contrato, ya que estaba trabajando con personas que no estaban muy familiarizadas con cómo funcionaban las cosas en las sombras. Ahora ya sabes, no como si pudieras hacer mucho con ese conocimiento. Ahora vete a la mierda. Siliana se tomó un momento para digerir la información que recibió. Era cierto, sería difícil ir en contra de la persona responsable si lo que decía el libro era cierto. Si envías a más de tus hombres detrás de nuestros trabajadores, te encontrarás con una daga en la espalda. Siliana arrojó el libro al maestro del gremio mientras le daba una advertencia. Pronto los dos asesinos se desvanecieron en las sombras para escapar. El líder del gremio de ladrones rugió de rabia y rompió su escritorio por la mitad con el puño. Los dos intrusos no presenciarían su colapso ya que estaban ocupados con la retirada. Sirion salió de las sombras para tener una pequeña charla mientras corrían. Eso fue aburrido, ¿no habría sido mejor simplemente acabar con ellos? Siliana miró a su compañero en el crimen como si estuviera mirando a un idiota. Había una línea que no debías cruzar. Si asesinaban al líder del gremio, los otros gremios podrían involucrarse. No se sabía si lo harían, pero tenían algunos individuos poderosos en su nómina. Era mejor dejarlos en paz a menos que fuera absolutamente necesario. De esta manera, los gremios permanecerían neutrales con seguridad. No, mientras no nos excedamos, ellos tampoco lo harán, enviamos un mensaje. No enviarán más éxitos por un tiempo. El maestro del gremio probablemente cesaría cualquier operación por un tiempo, ya que todo el consejo de comerciantes ahora sabrá quién estaba detrás de esto. El problema era que la verdaderamente maestra no era alguien que la gente normal pudiera tocar. Entonces, ¿quién es? Te quedaste terriblemente callado después de leer esas notas. Siliana se detuvo en seco y miró al compañero elfo lunar. Deberíamos separarnos aquí, necesito ir a hacer mi informe y luego revisar al niño. Te llamaré cuando te necesite. La mujer dijo antes de desaparecer. Sirion simplemente se encogió de hombros mientras también desaparecía. Realmente no le importaba contra quién se enfrentaban, solo le interesaba el dinero y el placer. Si se volvía demasiado agotador, siempre podía deshacerse y encontrar a alguien más que le diera dinero. Había muchas personas ricas en este mundo felices de contratar a alguien con su conjunto único de habilidades. La noche finalmente estaba llegando a su fin. El final no fue tan sangriento como se esperaba, ya que Siliana lo manejó con solo 2 personas asesinadas. Aceleró hacia la casa del gerente para hacer su informe. La persona que estaba enredada en todo este lío estaba apoyada contra una fría pared de piedra. Tenía frío y no podía dormir. Los guardias lo habían empujado dentro de una de las celdas de la prisión como un delincuente común. Estaba esperando a alguien que estaría aquí a las 8 a.m., esperaba poder explicarse y volver a su taller. También necesitaba ponerse en contacto con su jefe, ya que tenía la sospecha de que la compañía para la que trabajaba era el verdadero objetivo de este ataque y no él. Todavía tendría que esperar unas horas, ya que eran solo las 4 de la mañana. Había una miríada de pensamientos pasando por esta cabeza, principalmente sobre cómo podría preparar su taller contra la entrada forzada en el futuro. Sintió que podría haberlo hecho mejor, pero no fue un desastre total. Se las arregló para escapar sin una lesión y mató a un ladrón de nivel 2. También había ganado un título que preferiría no tener, a saber, el manslayer.
Esto fue algo que obtuviste después de matar a un ser humano. Participó en matar al esgrimista que lo perseguía esa vez, pero no fue él quien realizó el último golpe. No estaba seguro de si era porque ya había matado a tantos monstruos humanoides como duendes que no se sentía mal. Por eso, ¿ya se acostumbró a matar? Después de pensar en nuevas contingencias y en lo que salió mal, finalmente logró cansarse lo suficiente como para quedarse dormido. Lo que ocurrió en las sombras permanecería desconocido para él durante algún tiempo. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.